Inicio a este panel que va a moderar nuestro señor rector, pero quisiera hacer la presentación entonces del doctor Emilio José Baños Ardavín. Es doctor en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana, maestro en Administración por el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, e ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por más de 16 años trabajó en la iniciativa privada y es miembro del Consejo Directivo de Coparmex en Puebla. En el año 2012 se integró a UPAEP, primero como miembro de la Junta de Gobierno, posteriormente como director general de Desarrollo Humano y Administración. Y en el 2013 fue nombrado rector, cargo que sustenta hasta la fecha. De 2018 a 2020 fungió como presidente del Consejo Directivo de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, el FIPES, y también representa a UPAEP como consejero en diferentes organismos e instituciones. Damos así la bienvenida a nuestro señor rector, el doctor Baños Ardavín. Muchas gracias. Pues muy buen día tengan todos ustedes, es un gusto saludarles. Pues saludo tanto a nuestros asistentes presenciales como a todos aquellos que siguen esta transmisión en línea. Llevamos ya un par de días con las exposiciones en el marco del encuentro de centros de cultura en su 17ª edición y las 10º jornadas de la familia. Hoy, en esta tercera jornada, vamos cerrando el programa con una necesaria perspectiva universitaria, el panel Retos Educativos Globales para una Masculinidad Genuina, para el cual contamos con la valiosa participación de 3 colegas. La maestra hermana Margarita Pérez Nerey, rectora de la Universidad Motolinía del Pedregal, aquí de México, el doctor Fernando Sánchez Campos, rector de la Universidad Católica de Costa Rica, y el doctor Miguel Ángel Esquiabón, rector de la Universidad Católica de Argentina. A todos ellos que se encuentran conectados o están en eso vía remota, les envío un saludo muy cordial y le pediría a alguien del staff que nos confirme si ya están conectados para comenzar el panel. Por lo pronto me permito pasar acá al podium para poder moderarlo, pero bueno, ahora me comentan. Sí, nos comentan para poder dar el tiempo a la conexión. Tenemos conexiones desde Costa Rica, Argentina y México, entonces están terminando de hacer la conexión, que nos van a transmitir en este momento un spot, uno de los spots de testimonio sobre la masculinidad para poder avanzar con la conexión. Si me confirman si mandamos el spot. Bueno, pues para mí la masculinidad es un conjunto de comportamientos o de características que debería tener el hombre en sí, ¿no? Pero también pienso que estas características muchas veces, o la mayoría de las veces, ha sido impuesta por la sociedad a lo largo de los años, ¿no? Antes siento que la masculinidad era ser machista, sin embargo, en la actualidad ya no es así. ¿Cómo se relaciona conmigo la masculinidad? Pues siento que al momento de estar con mis amigos, ¿no? La mayoría de mis amigos siempre busco a lo mejor de que no tengan marcado esta parte de machismos o de micromachismos. Pues la masculinidad siento que es eso, ¿no? Cómo se deberían comportar ante de... a lo mejor algunos todavía llegan a pensar de que llorar es malo, ¿no? Por ser hombre, pero muchos otros piensan que no, que es natural, que es parte del ser humano. Entonces a lo mejor ya hay como un conflicto
Sin embargo, siento que actualmente la masculinidad, más que ser algo malo o ser machista, es ser amable con otras personas, ¿no? El ser caballero a lo mejor incluso. La importancia que tiene con la sociedad es esto, ¿no? Que con la sociedad dejemos de lado a lo mejor esos estereotipos de antes, de que el ser masculino es ser agresivo, es ser un poco tosco al momento de tratar a las personas, a las mujeres, el no reflejar tus sentimientos. Al contrario, no te hace menos masculino, no se te quita tu masculinidad. Entonces, para mí sería eso. El mundo entró en pausa. Estableció desafíos nunca antes vistos. Y encontramos en nuestra naturaleza la capacidad de renovarnos. Está en nuestro ADN tomar el impulso y la determinación de enfrentar los retos y superar las adversidades. De ver en el otro nuestra propia humanidad, mejorando, construyendo, transformando. Esfuérzate y reinvéntate. Encuentra en tus acciones y en tu vocación la forma de darle sentido a tu liderazgo. Trasciende. Rompe tus límites. Es cuestión de estar en el lugar correcto, el lugar al que perteneces. UPAEP, la Universidad Transformadora. Miguel Ángel. Para mí la masculinidad es un conjunto de comportamientos y valores característicos de los hombres que ayudan a ir creando su identidad y a que conozcan sus derechos y sus obligaciones dentro de la sociedad. La masculinidad y su definición creo que puede ser influenciada por bastantes factores, como puede ser el socioeconómico, el contexto histórico, el contexto cultural, las ideologías, la orientación sexual e incluso el tipo de relaciones interpersonales que tenga el individuo. Y yo en lo personal he visto y he vivido la masculinidad dentro de mi contexto familiar. También lo he visto con mis amigos, con mis compañeros de clase e incluso en redes sociales, y creo que es importante hablar sobre la masculinidad hoy en día, ya que la definición ha sido distorsionada a lo largo de los años por distintas personas o grupos ideológicos que muestran la masculinidad como algo tóxico o como algo negativo que va a ir necesariamente en contra del género femenino o que busca mostrarse como superior a este. Sin embargo, creo que se ha perdido totalmente la esencia y de la verdadera definición de lo que es masculinidad, que simplemente en lo personal creo que ayuda a ir creando esta identidad que tienen los hombres de acuerdo a sus responsabilidades dentro de la sociedad, que los distinguen del género femenino, pero al mismo tiempo se pueden ir complementando de una manera saludable y que puede ayudar a que se entienda mejor el comportamiento de hombres y mujeres dentro de la sociedad en cada grupo de personas, tanto de amigos como de familiares o incluso de contextos más amplios o a mayor escala. Muy bien, pues ahora sí damos la bienvenida a este panel, la perspectiva de nuestra mirada de autoridades en el ámbito de la educación superior, que pues espero que junto conmigo pues lo encuentren muy relevante y entusiasmante por los perfiles que a continuación me permito describir vía una breve semblanza. Vamos a contar con la presencia de la hermana Margarita Pérez Nerey. Ella es religiosa
misionera de Jesús sacerdote, licenciada en filosofía, maestra en administración, alta dirección y gestión administrativa, especialista en recursos humanos y en planeación institucional. Se ha desempeñado ampliamente en el terreno educativo. Es rectora de la Universidad de Motolinía del Pedregal desde 2014 y ha sido docente durante 24 años. Desde 1999 funge como líder de proyectos de acreditación de la calidad en el sistema de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y en la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES. Durante 11 años ha sido verificadora, visitadora de procesos educativos por estas dos instituciones. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, AMIESIC, en el periodo de 2015 a 2019. Es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Motolinía del Pedregal en el periodo 2016-2022. Destaca por su espíritu humanitario y deseo de hacer el bien, su lema permanente, estar con Dios. También damos la bienvenida al doctor Fernando Felipe Sánchez Campos y leo su semblanza en forma abreviada. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, Inglaterra, maestro en Administración de Empresas del INCAE Business School de Costa Rica. Ha representado a la República de Costa Rica como embajador ante la Santa Sede, la Soberana Orden de Malta y ante los organismos de Naciones Unidas en Roma. En el área académica se ha desempeñado como rector, profesor, tutor, investigador, conferencista y consultor en varias universidades de Costa Rica, como la Universidad de Costa Rica y el INCAE Business School. Y también en el extranjero, en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Católica de Valencia. Ha laborado como consultor en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y actualmente se desempeña como rector de la Universidad Católica de Costa Rica y ocupa los cargos de segundo vicepresidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL, con quienes coorganizamos este encuentro, de la subregión México, Centroamérica y el Caribe. Es miembro del Consejo de Administración de la Federación Internacional de Universidades Católicas, la FIUC, en representación de América Latina desde marzo de 2018. Y finalmente me permito presentar al doctor Miguel Ángel Esquiabón y leo también su semblanza. Es médico por la Universidad de Buenos Aires, especialista en clínica médica y especialista y doctor en salud pública. Fue docente en diversas universidades y autor de numerosas publicaciones sobre este mismo tema. Se desempeñó como subdirector médico del Hospital Fernández del 2001 al 2007. Fue subsecretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires del 2008 al 2009. Presidente de la Sociedad Argentina de Administración Hospitalaria, además de otros cargos en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Salud de la Nación. Fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Argentina. Ha recibido importantes premios de la Asociación Médica Argentina y de la Academia Nacional de Medicina, entre otros. Es el primer rector laico de la Universidad Católica de Argentina. Cuenta con una larga carrera dentro de la actividad científica que lo ha hecho acreedor a más de 10 premios en reconocimiento a su trabajo. Bien, pues a todos ellos les doy la más cordial bienvenida y me permito contextualizar de qué va este panel. La idea, después de haber desarrollado de forma profusa y desde diferentes ángulos todo este reto de la masculinidad de nuestro tiempo, el propósito es ofrecer una mirada de la aportación de las universidades a los desafíos sociales contemporáneos en el marco del actual quiebre antropológico
con una consecuente crisis de identidad, como lo hemos visto en estos días. Esta crisis de identidad personal se manifiesta en el hombre y la mujer por igual, pero en esta ocasión queremos centrarnos en el ser masculino, la vivencia de la masculinidad y en su huella en el entorno social. Por ello, hemos formulado algunas preguntas como detonantes de esta discusión, de este panel. ¿Es la crisis de identidad personal causa o efecto, o ambas, o ninguna, de esta ruptura de la paz social, de esta armonía anhelada? ¿Cómo es que las instituciones de educación superior podemos abordar o debemos abordar la relación entre esta crisis antropológica enfocada en el ser masculino y su impacto a nivel social? Es pertinente aquí retomar la solicitud de una nueva ecología humana propuesta tanto por los papas Juan Pablo II y particularmente Francisco. Bien, pues todas estas preguntas, más desde luego los ángulos que sean propios para cada uno de nuestros invitados, pues es lo que vamos a repasar ahora. Y sin más, me permito, ya que tenemos ahí a todos los rectores, hermana Margarita, querido Fernando, Miguel Ángel, un saludo con mucho afecto, pues vamos a dar cuenta del desarrollo de este panel y pues tendremos en primer lugar la intervención del doctor Miguel Ángel Esquiabón, rector de la Universidad Católica de Argentina. Cada uno contará con 15 minutos para después pasar a una serie de preguntas y respuestas. Adelante, rector Esquiabón. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por invitarme a este panel y haber elegido este tema de la masculinidad o la masculinidad en crisis y la identidad sexual inclusive en crisis, ¿no? Yo me permitiré describir brevemente 3 paradigmas interpretativos y evolutivos de la masculinidad para luego identificar en qué etapa de los mismos nos encontramos y después cómo el sistema educativo aborda o está abordando la masculinidad, ¿no? Yo creo que hay un primer modelo del que para nada estamos alegres de haberlo transitado, haberlo vivido, que es el modelo patriarcal, ¿no? ¿Por qué? Porque desterramos todo tipo de violencia, todo acto de violencia, sea de género, sea infantil, hacia el anciano o hacia cualquier otro ser viviente. Tampoco adherimos a esto que hemos vivido durante años de la violencia, tanto física como psíquica, y tampoco al dominio de unos sobre otros, ni el sentimiento de posesión que puede tener una persona sobre otro ser humano, ¿no? Este paradigma patriarcal encerró al hombre en un rol del que hoy espera liberarse, del que hoy esperamos sacarnos de encima, ¿no? Ese rol de violentos, de dominantes, de instrumentos de producción o simplemente proveedores, como lo reflejaba claramente el documento de Aparecida, ¿no? Nuestro Papa Francisco lo advierte claramente cuando él afirma que la historia lleva las huellas de la cultura patriarcal, ¿no? En donde no se reconocía la igual dignidad de varones y mujeres, y que es posible emprender caminos de cambio, ¿no? En ese modelo, los varones educados por madres cercanas y por madres protectoras, y también por padres distantes y severos, hacía que los hijos repitieran esos mandatos de fortaleza, esos mandatos de trabajo, de sostén económico y sostén social, ¿no? Entonces, así como no aceptamos ni adherimos al modelo patriarcal pasado, tampoco nos identificamos con un segundo modelo, que es el modelo de la igualdad. En respuesta al paradigma de subordinación jerárquica que describí previamente, surge este segundo movimiento que minimizó la diferencia entre los sexos al considerar que las diferencias biológicas eran las causantes de las desigualdades en un sistema injusto, ¿no? Se propició así, en este modelo paradigma de igualdad, un modelo unisex, ¿no? Un modelo que impulsa a una descomposición de la figura masculina, de la figura paterna, y trata de feminizarla. Queda denostado y oscurecido los atributos del padre,
del varón esos atributos de seguridad hacia los hijos o defensa del más débil, ¿no? Inclusive se utiliza ya no la palabra padre, sino la palabra progenitor, ¿no? Invisibilizando la palabra padre, imaginando que la invisibilización de esta palabra también hacía que desapareciera la figura, ¿no? Se elimina el padre no solamente físicamente, sino también simbólicamente, ¿no? Pero la pregunta que nos hacemos es si el modelo de igualdad realmente no terminó por resolver el problema antropológico de fondo. La igualdad es reconocida y es básica, pero ¿cuál es el lugar de las diferencias? ¿Cuál es el lugar del hombre, ¿no? Y de esta forma surge el tercer paradigma, que es superador al anterior patriarcal que mencioné, también superior o superador del anterior igualitario que comentamos. Este es el modelo de especificidad sin igualdad, de relaciones complementarias. Es un modelo antropológico que plantea que ambos sexos, varón y mujer, han sido creados a imagen y semejanza de Dios y son iguales en dignidad, pero no idénticos. Una cosa que sean iguales en dignidad, pero no idénticos. A partir de su condición biológica, el varón posee características específicas, esenciales, que perduran a lo largo del tiempo. Este modelo describió los rasgos propios de cada uno de los sexos y el magisterio de San Juan Pablo II dio pasos significativos al plantear una antropología que afirmaba la igualdad y a la vez no renunciaba a señalar las diferencias. Varón y mujer son respectivamente complementarios, no solamente en cuanto a organismos biológicos, sino más bien profundamente en cuanto a personas. Luego de esta breve descripción de estos tres modelos, el patriarcal, el igualitario y este último modelo de igualdad, debería dar respuesta a tres preguntas. ¿En qué posición se encuentra el hombre hoy actualmente? ¿Cómo es considerado el hombre en la sociedad? ¿Y cuál es el rol que se le está dando al hombre dentro de la familia? Yo diría que es cierto y es claro que no se vive igualmente hoy la condición masculina como hace 100 años, así como tampoco se vive esta condición masculina en un país diferente a otro. O sea, cada cultura tiene una visión distinta, ¿no? El modelo patriarcal que comenté antes se fue diluyendo en el tiempo, y se fue desapareciendo ese modelo de varón que imponía límites para la vida en sociedad, que ejercía la autoridad, pero que ese modelo no tenía ese componente de afectividad que lo ejercía exclusivamente la mujer. O sea, durante estos tiempos eso fue cambiando, transitamos cambios culturales positivos. Los hombres aprendieron de las mujeres esa parte femenina de afectividad, de inteligencia emocional, dotaron a sus características esta capacidad, ¿no? Y estos cambios realmente fueron positivos. Ese padre que no tenía la capacidad de exteriorizar sus sentimientos, que hasta tenía dificultades de decirle te quiero a un hijo varón, ¿no? Reprimía la exteriorización de sus sentimientos. Pero estos cambios positivos realmente tuvieron una contraparte negativa, que es que la masculinidad con sus valores positivos se fue deteriorando y su ausencia se visibiliza en las familias y en la sociedad. Al hombre hoy por hoy se le exige que sea más mujer, que sea más blandito, que sea más suave, como decía María Calvo en una de sus exposiciones, ¿no? Que sea una especie de mujer defectuosa. Esto, como dijimos, estos cambios fueron positivos en el sentido de la inteligencia emocional y la afectividad que fue adquiriendo el hombre, pero muchos de ellos no son felices, porque el hombre no es, digamos, no está vinculado a esa esencia. Y esto también le pasó a la mujer, pasó algo similar
cuando se les impuso a ellas asumir patrones masculinos y renunciar a su feminidad, ¿no? Tanto el hombre como la mujer deben asumir roles complementarios, son tan complementarios como el óvulo y el espermatozoide, ¿eh? La formación de un niño y su transformación en varón requiere fundamentalmente de la figura masculina. El sexo biológico, el sex, y el papel sociocultural que le damos al sexo, o sea, el gender, se pueden distinguir, pero no separar. Ahora, el problema fue la penetración en la sociedad de la ideología de género, que los separó intencionalmente, impidiendo la integración de todos los aspectos de la persona humana. Pero además, esta ideología pretende que en la escuela se imponga esta cultura. Cuando un padre elige una escuela, la elige porque, o una universidad, la elige porque en esa escuela o en esa universidad se van a transmitir los mismos valores que él le transmite en su casa. Espera que se transmitan esos mismos valores. En muchos países, incluyendo el nuestro, la ideología de género o el adoctrinamiento, como digo yo, es casi obligatorio en las escuelas públicas. Esta negación de las diferencias sexuales, que en el fondo es lo que subyace en el argumento que utilizan estas organizaciones para imponer su ideología, lo único que produce es una sensación de fracaso en ambos sexos, promoviendo una grieta, instalando una grieta, una guerra entre sexos similar a la fracasada guerra de clases. Con la imposición de la ideología de género en el seno de la propia familia, se piensa que la mujer puede criar sola a sus hijos, o que dos mujeres pueden criar un hijo varón que consiguieron por encargo, desconociendo que la figura paterna es insustituible en la familia. La figura masculina debe resistir una cultura que impulsa su devaluación, y solamente es valorado en la medida en que se feminice. En este contexto deberíamos preguntarnos, ¿podemos hablar de una crisis de la masculinidad o una crisis de la paternidad? ¿Está siendo desvalorizada o devaluada la masculinidad? No llegamos a ser conscientes de las consecuencias que esto tiene en la construcción familiar y en la educación de los niños. Hay evidencias documentadas de lo afectado que están los chicos y los varones con la ausencia de la figura paterna, ¿no? Situaciones de agresividad, situaciones de desorden de conducta, de fracaso escolar y de inclusive de suicidio, ¿no? Las consecuencias futuras para la sociedad son imprevisibles, porque cuando estos niños construyan sus propias familias, ellos mismos no sabrán cómo ejercer su paternidad o su masculinidad. Hay que concientizar a toda la sociedad que el hombre tiene características biológicas y afectivas diferentes a la mujer. Y también es importante, necesitamos que la mujer le ceda espacio al hombre dentro del hogar, confiando en él, valorándolo, respetando sus características masculinas. ¿tá? Ahora, el último punto que yo había planteado en mi exposición es intentar dar respuesta a cuáles serían los retos educativos para una masculinidad genuina, que en el fondo era el título de esta mesa, ¿no? El primer reto que yo creo es reconocer las diferencias biológicas. El primer reto no es solamente conocer, sino reconocer las diferencias biológicas. Es imposible educar e impulsar la igualdad de oportunidades si ignoramos o no reconocemos las condiciones de la biología. La testosterona, además de impulsar el desarrollo de los tejidos reproductivos y de los caracteres sexuales secundarios, se relaciona con una mayor actividad física de los varones, inclusive con una mayor agresividad. Pero se espera que ellos estén estáticos en la escuela, que sus relaciones sean menos físicas, que no corran en los patios, que no se empujen, ignorando que el varón tiene esa condición hormonal y esa agresividad que debería ser reencauzada. A los varones no se los trata como tal, se pretende equipararlos a las niñas en sus conductas escolares, se los sanciona por indisciplina, inclusive hay sobrediagnósticos de patologías como de hiperactividad, o se los rotula como violentos o machistas cuando en la plaza de juegos de la escuela empujan a las chicas.
hubo algunas experiencias en mi país donde la plaza de juegos de la escuela se dividió en dos, para que los varones que corrían y empujaban no empujaran a las chicas, ¿no? Bueno, el sector, la mitad de los varones seguían corriendo y empujándose, y las chicas que estaban en la otra mitad estaban pasivas, quietas, reunidas, hablando y conversando en un rinconcito, ¿no? Así que esta condición biológica no debe ser subestimada. Estamos de acuerdo en la búsqueda de una equidad de género, pero sin desconocer las diferencias hormonales, biológicas, y pretender educar a un niño en el molde de una niña. O sea que este es el primer reto, ¿no? Después tenemos un segundo reto, que es el tema de la formación docente, ¿no? Acá la mayoría de los docentes son mujeres, la mayoría de los docentes son femeninas, más del 90% de los cargos de las docentes de educación inicial, que nosotros llamamos jardín de infantes, y de primaria son mujeres. Estas docentes no comprenden las actitudes masculinas, no están preparadas para reencauzar la mayoría de las actividades físicas de los varones y enseñarles a autocontrolarse. Se requiere de maestras que eduquen a los varones como varones y a las mujeres como mujeres, ¿no? Promoviendo la igualdad real de oportunidades. Al momento del nacimiento, el cerebro de ambos sexos es distinto, tanto en la estructura como en el funcionamiento. Un estudio sobre recién nacidos demostró que los bebés varones presentaban mayor atención a los movimientos, a las formas geométricas o a los ángulos de los objetos, mientras que las niñas, las mujeres, respondían más a las caras, a las facies, a las expresiones de las personas y al llanto de otros niños. Evidentemente ya desde el momento del nacimiento había una actitud distinta, ¿no? Durante toda la etapa escolar, los niños difieren de las niñas en su ritmo de maduración, de inquietudes, de forma de sociabilizarse, de modo de reaccionar ante estímulos, también en su manera de jugar o de comportamiento. Es obvio que también difieren en su forma de aprender, lo que obliga al docente a un abordaje distinto del varón, a una metodología distinta de enseñanza-aprendizaje. No existe un cerebro unisex. Los varones y las mujeres pueden alcanzar los mismos logros, pero seguramente lo harán por medio de circuitos neuronales distintos. Hoy es imposible educar sin tener en cuenta las neurociencias. O sea, hoy es imposible educar sin considerar las neurociencias o la psicopedagogía. Es como planificar la construcción de un guante sin saber cómo funciona la mano. O sea, hay que reconocer claramente el funcionamiento del cerebro. Uno sabe que la lectura, por ejemplo, es imposible en un niño de 2 o 3 años, y es muy rápida en un niño de 7. Habitualmente es entre 4 y 6, pero muchas veces la madre dice, pero mi hijo tiene 5 años, va a la escuela y no sabe leer, y el vecino sí sabe leer y ya aprendió mucho más rápido. ¿Será que mi hijo es más tonto o que la maestra del vecino es mejor? Bueno, es que hay circuitos neuronales y maduración de mielina de ciertas áreas del cerebro que se producen en momentos distintos. O sea, la condición de las neurociencias hay que tenerla en cuenta. Y un tercer reto, y ya con esto estoy terminando mi tiempo, porque lo estoy siguiendo acá, es el tema de repensar las escuelas mixtas, que está vinculado en esto, ¿no? Hace 50 años atrás existían escuelas de varones y escuelas de mujeres, pero esta separación no era una separación solamente física, también había una separación o una diferenciación curricular. Se educaba a los varones para ocupar cargos públicos, para el desarrollo profesional, para dominar al mundo, mientras que las mujeres se la educaba para las tareas del hogar. La educación en las escuelas mixtas igualó la currícula, eso es cierto, igualó la currícula escolar y buscó la igualdad de oportunidades que antes no existían o no se propiciaban. Pero con la llegada de la ideología de género, en las escuelas mixtas se avanzó, ya no hay la igualdad de currículos, sino hay la igualdad absoluta en el trato de niños y niñas. Esta situación llevó no solo a esta igualdad curricular, sino también al trato, como decía. La pregunta es si la educación mixta ha sido exitosa para conseguir la igualdad de oportunidades profesionales entre ambos sexos. Y la respuesta es negativa. La grieta entre los sexos no solamente se mantuvo,
sino que además se negó la feminidad y la masculinidad. Este trato idéntico a niños y niñas en las escuelas y su consideración como seres biológicos distintos, ¿no? O sea, seres que tienen características propias. Así que no sé si es momento de repensar estas escuelas de hombres y mujeres, ¿no? Ya ahora con currículums similares. Y por otro lado, también hacer visible el tema de las dificultades que han tenido los hombres en esta integración de escuelas mixtas. Los hombres o los varones son mucho más repetidores en la escuela, tienen un menor desarrollo educativo. A la llegada a la universidad, nosotros estamos viendo aulas completas de mujeres. Hay carreras casi dominadas exclusivamente por mujeres, como son las de medicina o las de abogacía. Pero por otro lado, vemos que las mujeres siguen teniendo esta dificultad en matemáticas y solamente el 20% de las estudiantes de ingeniería son mujeres, ¿no? Así que no sé en qué medida la educación mixta, las escuelas mixtas han generado igualdad de oportunidades, ¿no? En mi país, toda escuela pública está obligada a desarrollar una labor educativa bajo la modalidad mixta. No puede una escuela pública tener el desarrollo o la cultura de una escuela de varones, ¿no? Mientras que los países anglosajones, siendo mucho más pragmáticos que nosotros, aceptaron las escuelas diferenciadas dentro de la educación pública, ¿no? Vemos, y esto a veces políticamente parecería no correcto mencionarlo, las dificultades que están teniendo los hombres en cuanto a su invisibilización y en cuanto a la estabilidad emocional que tienen al convivir constantemente con el sexo opuesto en estas escuelas mixtas. Bueno, esto es más o menos, cumpliendo los tiempos, algo que quería transmitirle. Muchas gracias. Estupendo, rector. Pues muchísimas gracias. Nos dejas reflexiones claras. Para muestra un botón, no sé si gusten levantar la mano las damas que están aquí presentes en el aula, aquí en nuestra aula, en el aula presencial. Vemos una gran mayoría, veo también una gran mayoría de batas blancas de las damas, así que bueno, por ahí vamos. Muchas gracias. Pero todo lo que ello conlleva, lo que nos comentas respecto de referirnos como núcleo a esa diferenciación biológica que se expresa en pues un sinnúmero de emociones, de modos, de sensaciones, de, vamos a decir, resortes también socioafectivos que pues son característicos de unos y de otros. Lo que planteas de la formación docente fundamental, el tema de la educación mixta o de cómo se pueden adecuar las metodologías, las pedagogías, habida cuenta de estos retos. Y algo también muy importante que creo que es característico, pues sí, de Latinoamérica, pero quizás a nivel mundial, y es la composición de los hogares. Muchos de los que están o estamos aquí también venimos de hogares donde quizás haya ausencia del padre. La ha habido. ¿Cómo se ha sustituido? Ese rol se puede compensar o no. En fin, es también un reto fenomenal para la educación. Damos ahora la voz a la hermana Margarita, quien saludo con mucho gusto, y pues damos pie a su participación. Adelante, hermana Margarita. Muchas gracias. Al iniciar mi intervención, quiero agradecer la invitación al comité organizador del 17º Encuentro de Culturas y las 10º Jornadas de la Familia, en el panel intitulado Retos Educativos Globales para una Masculinidad Genuina. También agradecida con el doctor Emilio Baños Ardavín, rector de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, por su amable invitación y la moderación de este panel. El evento, intitulado Vocación al Amor y los desafíos en la vivencia de la masculinidad, me ha dado un buen sabor de boca desde el principio.
la participación de expertos sobresaliendo, algunos en particular por la fuerza de sus palabras y el trasfondo de sus reflexiones. Comento algunos aspectos a tener en cuenta ante mi intervención. Vengo de una familia tradicional, conservadora del Bajío de México, además proveniente de una comunidad religiosa, de una universidad que ha sido fundada hace 80 años por una mujer mexicana religiosa y cuya intención fue formar a las mujeres en un contexto social en el que las mismas, al menos la gran mayoría, no tenía oportunidades de ingresar a la educación superior. De modo que quizá ante este panorama no sería la más apta para desarrollar aquello de una masculinidad genuina. Mas después de revisar las participaciones de tantos ponentes durante estos 3 días, es posible que pueda alzar la voz para defender algunas ideas sobre los retos educativos globales en la educación superior. Hay una necesidad de ofrecer una mirada desde la perspectiva de las autoridades académicas ante los retos educativos globales para una auténtica vivencia de la masculinidad y la feminidad. Recordemos que solo puedo hablar desde mi integral forma de ser y de cómo experimento la realidad como mujer. Sin embargo, quisiera reflexionar de una forma más general como líder en la institución educativa de educación superior. Hablar del aporte de las universidades a los desafíos sociales contemporáneos en el marco del actual quiebre antropológico, con una consecuente crisis de identidad y que esta crisis de identidad personal se manifiesta en el hombre tanto como en la mujer por igual. Pero en esta ocasión analizamos el impacto en el ser masculino, así como la vivencia de la masculinidad y su huella en el entorno social. De ahí la necesidad de responder a la pregunta propuesta. ¿Es la crisis de identidad personal causa o efecto, o ambas, o ninguna, de la ruptura de la paz social? Tratando de encontrar una aproximación a la respuesta, me centro en una perspectiva integral, como lo hace la antropología filosófica, quizá desde una mirada muy personal, pero también influida por el pensamiento de Edith Stein. El problema de la masculinidad genuina. Tratar de analizar la crisis de identidad, efecto de un acto de incomunicación entre individuos. En la metáfora que utilizó el padre Francisco Ramírez al evocar a Kierkegaard el martes pasado, aquella nave conducida por el cocinero que va a bordo y en lugar de transmitir por el megáfono del comandante la ruta, transmite dispersión, confusión, oscuridad, para encontrar un espacio como han sido estos 3 días de búsqueda de la verdad para descansar en Dios. Entonces evoca a Monseñor Gianfranco Cardenal Ravasi para decir que en el mar de nuestra historia se están moviendo muchas naves sin timonel, sin brújula y sin estrella polar. Y esto no puede ocurrir de ninguna forma para la universidad y menos para la Universidad Católica. En esta intención de decir algo que estoy obligada a expresar porque no encuentro, después de escuchar a todos los predecesores de este gran evento, la forma de evadir la grave responsabilidad que tenemos los que nos dedicamos a educar, los que estamos en la alta dirección, en la toma de decisiones, en la misión de formar mejores seres humanos. Nuestra preocupación basilar es la persona humana, simplemente contemplada ahora como un ser que para alcanzar la madurez o plenitud necesita ser educado y formado correctamente. Más concretamente, reflexionar sobre cómo nos dirigimos para educar, formar y transmitir al niño, a la niña, adolescente, joven y adulto, para que crezca correctamente y para que vaya configurándose y descubriendo la vocación y misión a la que es llamado. Generalmente, y en mi caso, me detengo por las circunstancias históricas y nuestra preocupación inherente por el ser humano, ahora por el tema a tratar, por esta masculinidad genuina. Hoy quiero ofrecer una perspectiva integral buscando una respuesta antropológica que conteste la pregunta de si la crisis de identidad personal es causa o efecto, o ambas o ninguna, de la ruptura de la paz social. Y creo definitivamente que este evento en el que se ha reflexionado ampliamente sobre la masculinidad
nos vuelve a referir a los grandes retos que tiene la educación en general y no menos retos la educación superior a nivel global. ¿Qué nos dice el docente en el aula, los medios de comunicación, la familia, la sociedad, los amigos, la vida cotidiana sobre lo que es la masculinidad? Estamos escuchando quizá de una forma reductiva pero insistente, bombardeados por todo tipo de mensaje que es masculino. Conceptualizamos la masculinidad no por la verdad y el deber ser, sino por lo que nos proponen los medios de comunicación masiva, la cultura, la sociedad. Por eso la ruptura de la paz social. Porque hemos confundido los conceptos sobre lo que se puede considerar una masculinidad genuina. Y por eso encontramos una ruptura entre lo que creemos que es la masculinidad y lo que es en realidad la masculinidad genuina, y así polarizamos lo masculino de lo femenino y estos de la persona. A los que tenemos la responsabilidad de ejercer un liderazgo que más que ejecutivo puede ser moral y quizá espiritual, sobre todo si la institución que se encuentra en nuestras manos es una universidad católica, no nos debe mover un simple interés por reivindicar los conceptos, sino la formación de una fuerte identidad masculina y femenina que responda a una realidad antropológica que fundamente la estructura social. Y desde ahí hablar de una masculinidad genuina y, ¿por qué no también de una feminidad genuina? Para que en verdad colaboremos en la realización de la persona, enriqueciéndonos con las diferencias. El ser humano alcanzará su puesto en el mundo desde lo que es, desde su configuración psicológica, anímica y corporal, diferente tanto el hombre como la mujer, hablando sin tapujos de hombres y mujeres como complementarios, con la misma dignidad pero diversos. La posición del hombre como de la mujer no puede consistir en querer ser iguales, más aún en querer sobresalir uno por encima del otro, sino en realizar sus valores propios en todos los campos, y al mismo tiempo el hombre culminará su ser de hombre al reconocer su estar en el mundo. Creo que toda reflexión sobre la vocación al amor y los grandes desafíos en la vivencia de la masculinidad, y en particular en el título de este panel, Retos educativos globales para una masculinidad genuina, descansa en un concepto de hombre. Si no hemos resuelto esta cuestión, no hemos resuelto nada. Por eso me decidí a tratar de expresar primero este concepto de hombre para una base antropológica, y después podremos hacer un análisis fenomenológico, sociológico o cualquier otro que se nos ocurra. En la pregunta por la masculinidad genuina, si lo vemos así, no debemos pasar por alto una propuesta que nos coloca en un modo singular, único, el etos del hombre, de la mujer, y el análisis de la base filosófica que se propone para dar a cada uno su lugar. Entonces, ¿cómo las instituciones de educación superior abordan o deben abordar la relación entre esta crisis antropológica enfocada en el ser masculino y su impacto a nivel social? Pensemos, como lo hace el Santo Padre, que la escuela, la universidad es un lugar privilegiado para la promoción de la persona, para la evangelización de los jóvenes, misma que no se restringe a sus límites horarios, apunta más a la realidad circundante y al mundo, ofreciendo una propuesta formativa para toda la vida. La universidad debería ser un lugar para formar corazones, un lugar para dar posada, un lugar donde los pobres, otro día hablamos de ellos, puedan entrar, un lugar en el que no haya un elitismo egoísta, sino que haya un aprendizaje para convivir con todos, donde se viva la fraternidad, un espacio para el discernimiento que nos ayude a leer los signos de los tiempos, un lugar de actitud crítica sobre los modelos de desarrollo, producción y consumo, un espacio para tener conciencia y crear conciencia, finalmente, un lugar para ser discípulos y misioneros. Me parece oportuno expresar el pensamiento del filósofo, también teólogo, Alejandro Gutiérrez, pero con mi particular forma de pensar.
No olvidemos que la vida solo adquiere sentido en el seguimiento de Jesús de Nazaret, el Cristo. Por eso, este tipo de colectivos que arrasan o quitan o confunden la identidad del ser humano, como son las múltiples expresiones de género, son un grito de auxilio de las nuevas generaciones y constituyen la expresión de la soledad abisal de la que quieren salir. Reflexionemos en que al no tener una identidad, sino tener que buscarla y construirla, es la carga más onerosa que les hemos heredado, permitiendo que nuestra sociedad herede a las nuevas generaciones. Ahora ellas, en vez de tener una identidad que desarrollar en la vida, porque la familia los ha educado y la escuela lo ha reforzado, la cultura y la sociedad los ha orientado, ahora tienen toda una vida para integrar una identidad, y esta identidad la van integrando al final de sus días. Este es el gran desafío, un gran reto para la Universidad Católica: formar una identidad, una auténtica masculinidad que sea genuina y una auténtica feminidad que sea genuina. ¿Qué dice el Evangelio desde la perspectiva teológica? Nos hemos olvidado, en atención a la teología de la revelación, es decir, a la teología, al estudio que se ocupa de la manifestación de Dios a través de la Escritura. Nos hemos olvidado de un rasgo esencial que habrá que tener en cuenta en lo sucesivo, que es no solo la manifestación del Padre que se hace accesible, sino la conciencia de aquel que presencia la manifestación del Padre. A esto se le llama la teología de la presencia que propone Urs von Balthasar. Nos hemos olvidado de cultivar entre nosotros el sentido de la presencia, de percibir la manifestación, la acción de nuestro Creador en nuestras vidas, y al mismo tiempo de descubrir la función que nosotros tenemos frente a esa presencia. Porque cuando descubrimos la presencia, automáticamente se genera nuestra respuesta, porque toda revelación es un diálogo, toda revelación es un encuentro. A estas últimas generaciones les falta presencia, literalmente les falta presencia de educadores, de progenitores, del absoluto, presencia de Dios. El titánico trabajo que tenemos enfrente, o que tienen las nuevas generaciones, es recuperar la presencia del absoluto en este maravilloso mundo que nos han legado en cada uno de nuestros semejantes, y también, sin menoscabo alguno, dentro de nosotros mismos. Cuando yo descubro la presencia del Altísimo dentro de mí, le respondo con todo mi ser. Eso es lo que hace falta en la educación. Es un reto. Se reconoce uno en su sexualidad, en su vocación, en su sentido de existencia, en el para qué estar aquí. El desafío de la Universidad Católica no es otra que fortalecer y colaborar en la misión evangelizadora de la Iglesia. Como mencionó el Papa Francisco en la homilía en Campo San Juan Pablo II en Metropark en Panamá, soñar el futuro es aprender a responder no solo para qué vivo, sino para quién vivo, para quién vale la pena gastar mi vida. Me gustó mucho la intervención de María Calvo. Necesitamos de la alteridad sexual. Aquella síntesis bien lograda de ella sobre la revolución del 68 de la que habló, para dar a luz la teoría del género, que ahora da como resultado, después de ese marasmo que nos trae de cabeza, la Universidad Católica puede deconstruir, y esa construcción debe ir iluminada por la fe. No dejo de mencionar que existe en ambos sexos este problema educativo de un posible sesgo machista o feminista, pero lo que creo que es sumamente rescatable es su insistencia en toda su exposición sobre las características de la masculinidad. Este logro de una expresión masculina madura, una virilidad equilibrada y una hombría profunda. Aquellos hombres que también creen que existen diferencias biológicas y que esas diferencias nos complementan, nos equilibran, nos enriquecen. Hombres abiertos a aprender de lo femenino maternal
y consideran que la mujer tiene que aprender de lo femenino paternal. Es así como la complejidad de la identidad sexual es un tema que no debe aislarse en la reflexión, el estudio y la formación humana en las instituciones de educación superior. Recuperar al hombre, salvarlo por completo, con toda su naturaleza, su esencia, porque las características innatas que provienen de la testosterona y que son maravillosas puede ser un camino interno de sanación, y tenemos que trabajar en convencer a los hombres y las mujeres de hoy en que su masculinidad y feminidad genuina, porque de hecho esto puede ser un valor profundo de su singularidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermana Margarita. Creo que esta insistencia en la presencia es un tema que también ya anteriormente se había propuesto, pero es realmente pues algo que nos debe llevar a reflexiones ulteriores para dibujar, para esbozar esta masculinidad genuina que tanto requiere nuestra sociedad, nuestro entorno precisamente educativo. En fin, y todo lo que desde ahí se puede pues desdoblar como esta virilidad equilibrada, esta perspectiva mucho más sensata respecto de este aporte, y también esta dinámica dialogante que también nos ha hecho tanta falta. Recordar que en los últimos movimientos, precisamente que se han dado en el mes de marzo con el Día de la Mujer, pues sí, ha habido estridencias, pero también gran oportunidad de dialogar, de vernos cara a cara y aprender unos y otros y recoger realmente lo valioso del aporte femenino y también el aporte y respuesta desde la masculinidad. Bien, pues pasamos ahora a la última intervención a cargo del doctor Fernando, rector de la Universidad Católica de Costa Rica. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Emilio. Empiezo por agradecer a la UPAEP por la invitación, por tomarnos en cuenta en esta iniciativa tan importante que vengo siguiendo desde que tuve esa bendición tan grande de ser representante de mi país ante la Santa Sede en cuanto a estos eventos de los centros de cultura y sobre un tema esencial, fundamental, quizá del que poco se habla. Igualmente, pues gracias por el honor de compartir este panel con el doctor Miguel Ángel Schiavone y la maestra Margarita Pérez Nerey. A ver, obviamente, pues quienes nos han antecedido, expertos en el tema, han profundizado en aspectos que tienen que ver, digamos, con el tema en su base teórica, filosófica, antropológica. Pensando qué puede aportar en esta discusión un rector de una universidad católica que además es politólogo, y recordando lo que tantas veces repitió San Juan Pablo II, el hombre moderno cree más en el testimonio, en la vivencia, que en la teoría, en la práctica. Pensé en algunos eventos que ilustran muy bien ciertamente un problema que tenemos que ver cómo resolvemos hoy en día y que ciertamente causa conflicto y causa conflicto social y que corremos el riesgo de normalizar si no tenemos eventos como estos que arrojen luz sobre una problemática que claramente cada vez es más evidente. Y para ello parto, bueno, de lo que tantas veces nos ha repetido el Santo Padre Francisco sobre la importancia de la ecología integral humanista, con la persona humana al centro y en su dimensión poliédrica, como lo dice en su última encíclica Fratelli Tutti, y desde sus diferentes facetas de la parte cultural, política, económica, social, antropológica, que es como deberíamos verlo, ¿no? A la persona humana, ver a la persona humana. Y hecho mano de un concepto que el Santo Padre repite con mucha frecuencia y que está al corazón de su magisterio, que es la propiciación de la cultura del encuentro. Nunca mejor descrita que en su última encíclica Fratelli Tutti,
y en el pasaje bíblico de el buen samaritano, donde dice el Santo Padre, es menester vernos no como socios, sino como prójimos. Sea que estemos en dificultad y ayudemos, o sea que nos toca ayudar a quien está en dificultad. Y con esta lógica paso a describir algunas vivencias que creo que tal vez aporten más, o pienso yo por lo menos, podrían aportar alguna luz sobre situaciones concretas que hoy vivimos y que describen esta dialéctica, muchas veces hasta confrontativa, que ciertamente causa este conflicto social descrito por algunas de las preguntas generadoras. La primera me tocó no como rector, me tocó como diputado de la República de Costa Rica, a una pregunta que tuve la osadía de hacer en aquel momento. En nuestro país, el Día de la Madre se celebra el 15 de agosto. Tiene una connotación evidentemente religiosa, ¿no? Día de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Y es un día ciertamente de fiesta por todo lo que implica. Y una asociación religiosa directa para los creyentes y para los no creyentes. Sin embargo, el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio, cualquiera sea ese día. La connotación, después de hurgar un poco en las razones, tiene una connotación fundamentalmente comercial. No hay en esas fechas de junio ninguna fiesta importante que genere algún tipo de estímulo al comercio, y encontraron en algún momento interesante que el Día del Padre se celebrase en junio, porque estaba lejos de otras fiestas. Ya desde ahí tenemos un grave problema. Recuerdo que en aquel momento planteé con toda la candidez del mundo, bueno, si el 15 de agosto vamos a celebrar el Día de la Madre, ¿por qué no celebramos el Día del Padre el 19 de marzo, Día de San José, Padre putativo de nuestro Señor Jesucristo? Se armó una gran discusión, parecía que los argumentos, y esto es nadie cuestionaba la importancia del Día de la Madre el 15 de agosto. Lo que estábamos era aduciendo la importancia de celebrar también el Día del Padre, una fecha representativa, que hablara de valores de la paternidad y la importancia del cuidado, como también lo repite constantemente el Santo Padre, de la presencia paterna, ¿no? Y qué mejor modelo de presencia paterna, de cuidado, que la de San José. El proyecto finalmente, como ustedes podrán imaginar, por la forma en que me estoy expresando, no fue aprobado. Y no fue aprobado, aduciendo, por un lado, razones religiosas que parecían totalmente fuera de lugar, porque no aplicaron en el caso del Día de la Madre. Pero en segundo lugar, porque parecía que era más importante conservar una fecha que tuviera sentido comercial. Y a la fecha no se ha aprobado. Otros colegas después vinieron con la misma idea y no lo lograron. Una lógica que para mí no tiene sentido. Recuerdo en aquel momento que les decía a ellos, los hijos que tienen un padre, una figura paterna que participa activamente en sus vidas, tienen mejor rendimiento académico, eventualmente alcanzan una mayor escolaridad o independencia, tienen menor propensión a practicar actividades antisociales o ilícitas y logran alcanzar una mayor seguridad en sí mismos y en sus propias capacidades, lo que provoca un mejor desempeño social y emocional. Textualmente lo que leí en aquel día. Porque la justificación no solamente era religioso-espiritual, había una justificación de beneficio social. Pero bueno, no fue aprobado y aún hoy estamos esperando. Ahí tenemos un tema, claramente no estamos aplicando los cánones en idéntica forma. Después recuerdo la forma en que se acercaron, no a mí directamente, pero a otros colegas, algunos padres de familia, lamentablemente de familias separadas, matrimonios separados, con respecto al acceso a sus hijos en algunos días de la semana. Y cómo muchas veces les resultaba prácticamente imposible por la legislación actual que tiene el país y porque se les ve culpables de antemano, desmeritando la posibilidad que ellos puedan tener. Pero más allá del tema legal, lo que hoy quisiera resaltar era la forma casi vergonzante en que después de muchos años se acercaban a pedir ayuda porque no sabían qué más hacer.
pedir ayuda casi de manera vergonzante para poder ver a sus hijos. Me pareció realmente una de las vivencias más tristes que me tocó vivir en esos años. Y la tercera fue una consulta que en algún momento me hicieron también. Aquí en nuestro país, disculpen que hable de Costa Rica, pero bueno, es el caso que evidentemente conozco mejor. Tenemos instituciones muy interesantes. Está el Instituto Nacional de la Mujer, está el Instituto Nacional para la Atención al Adulto Mayor, está el instituto que ve la atención a los niños y adolescentes. Y recuerdo que uno de estos padres que venía a reclamar por poder ver a sus hijos al menos 2 o 3 veces a la semana me decía, ¿y el Instituto de los Hombres? ¿A nosotros quién nos defiende? Lo cual me llevó a pensar que la lógica es una lógica confrontativa, dialéctica. Es una lógica que se aleja mucho de lo que nos ha dicho el doctor Schiavone sobre la complementariedad, sino que pareciera que estamos desde un punto de vista social en una lucha que ciertamente está teniendo resultados muy negativos en general y especialmente en el cuidado, en la protección y en la forma en que están creciendo nuestros hijos. Tiempo después me tocó llegar a la Universidad Católica de Costa Rica y me encontré una realidad muy particular. Bien lo decía el doctor Schiavone y la doctora Pérez o la maestra Pérez, pues hay un reto enorme en las universidades católicas. Pero me encontré con una realidad interesante. En cuanto a nuestro personal administrativo, 59% son mujeres y 41% son hombres. En cuanto a nuestro personal docente, 58% son mujeres y 42% son varones. Y en cuanto a nuestro estudiantado, 67% son mujeres y 33% son varones. Y esto sin aplicar ninguna norma o bono específico, o sea, así es como se está desarrollando. Probablemente tiene mucho que ver que nuestra universidad, desde sus inicios, se ha destacado como una casa de formación de formadores. La mayoría de las carreras que impartimos tienen que ver con educación. Y ciertamente está clarísimo que no solamente a quienes formamos, sino quienes nos forman, pues fundamentalmente son mujeres. Pero empezamos a ver una dinámica interesante en estos años que he tenido al frente de la universidad, que repetía, pero sin ese nivel de conflictividad que viví cuando me tocó ser diputado, la misma dinámica. Recuerdo cuando llegamos que el Día de la Madre era celebrado de forma importante en la universidad, pero no se celebraba el Día del Padre. Recuerdo que cuando una de las docentes o administrativos, personal administrativo, iba a tener la bendición de ser madre, hacían un pequeño encuentro, un pequeño ágape para celebrarle su maternidad. Sin embargo, nadie le celebraba a un funcionario que iba a ser papá. Nadie. Y fue interesante cómo los mismos varones de la universidad, de una u otra manera, empezaron no a exigir, porque no fue eso, simplemente a pedir que ellos también querían participar de esos eventos y querían celebrar su masculinidad, su paternidad en este caso, y también la alegría de ser nuevos padres de familia. Y así empezamos a celebrar en igualdad de condiciones ambas actividades. Esto ha traído grandes beneficios, debo decir, porque empezamos a complementar mejor las posiciones. Y ya no se veía con desdén y hasta con un poquito, debo decir, de sana envidia que yo veía en algunos de mis colegas varones de la universidad, aquellos eventos que hacían las señoras y que ellos también querían vivir. Pero les tomó muchos años aceptar que querían algo parecido. Y esto habla un poco, bueno, de ese apocamiento, tal vez podamos decir, en que por alguna razón no permite vivir una sana e integral masculinidad. Y desde ahí una sana e integral complementariedad y una sana e integral cultura del encuentro y desde luego una sana e integral ecología integral humanista, que es lo que nos pide el Santo Padre. Yo no veo cómo podemos responder al llamado del Santo Padre a vivir la ecología integral humanista, a vivir la cultura del encuentro,
si estamos en un proceso confrontativo de esta manera o si uno de los dos se siente por alguna razón menos. Esto ha impactado profundamente, debo decir, y qué rápido se va el tiempo, en los modelos o los valores que sustentan el modelo pedagógico de nuestra universidad. El Santo Padre ha insistido muchísimo en que debemos propiciar al menos 3 en las universidades católicas del mundo. Lo primero es el sentido de trascendencia. ¿Cómo podemos tener el sentido de trascendencia, de ir más allá de nosotros mismos, en nuestra relación con el trascendente y con el prójimo, cuando tenemos esta confrontación? Es muy complicado, es muy difícil. El Santo Padre habla constantemente de 3 lenguajes: el lenguaje de la cabeza, pensar con rigurosidad; el lenguaje de las manos, propiciar el bien común, cambiar las cosas para bien; y el lenguaje del corazón, que es tener la pasión de pensar y sentir lo que tenemos que hacer y ponerlo en práctica. Bueno, de nuevo, en una dinámica de dialéctica confrontativa es muy difícil poder enseñar desde estos valores. Y ni qué se diga de la última. Él nos pide tener una, así lo llama, informalidad respetuosa en el salón de clases. Bueno, si no nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros antes, ¿cómo vamos a exigir esto en el salón de clases? Y me parece que se manifiesta de una manera, y que ya con esto voy terminando, la palabra que se me viene a la mente es triste, preocupante en nuestra sociedad latinoamericana. Veía en el último informe del Latino Barómetro que lamentablemente vivimos en el continente más desconfiado del mundo. Dice el politólogo norteamericano Robert Putnam que uno de los capitales más importantes que tiene un ser humano en su vida es su capital social, que son sus relaciones, el cúmulo de relaciones sociales que acumula con familia, amigos, grupos de trabajo, grupos sociales de todo tipo, etcétera, y donde se siente bien y crece. Pero hay un factor esencial para poder generar capital social, que es confiar en uno en el otro. A la pregunta, ¿se puede confiar en la mayoría de las personas? Los latinoamericanos, en un pasmoso 12%, solamente 12% pensamos que es así. O sea, solamente 12% de los latinoamericanos, este es el Latinobarómetro 2020, indican que se puede confiar en el prójimo. ¿Cómo construimos mejores sociedades, mejores instituciones, mejores estados, mejores universidades, si no confiamos el uno en el otro? ¿Y cómo confiamos el uno en el otro si nos vemos desde una óptica dialéctica y confrontativa y no complementaria? Este tema está a la base de nuestra sociedad, de una sociedad que, además de ser no solamente de los continentes más desiguales del mundo, hoy también de los más desconfiados del mundo. Un continente donde ciertamente no nos estamos viendo como prójimos, nos estamos viendo como socios desconfiados y tenemos suficientes problemas como para tener que resolverlos así. Entonces, me parece que el tema de evitar esta confrontación y lograr una sana complementariedad que nos permita eventualmente trabajar como socios, como prójimos y propiciar la cultura del encuentro es fundamental si queremos que nuestras sociedades progresen. Así que les felicito profundamente por haber tocado este tema tan profundo, tan central y tan necesario para el mundo, pero sobre todo para un continente que necesita que nos veamos diferente y que actuemos distinto. Gracias. Estupendo, Fernando, muchísimas gracias. Me venía a la mente ahora que comentabas este asunto de, digamos, del rol del hombre y de qué tanto, o del varón, cuando vemos, por ejemplo, el tema del festejo de las madres y el del padre, en fin. Y yo no sé si tiene que ver también con esa presencia que se espera del varón. Remitiéndonos, hablaban mucho, o se habla de esta figura de San José. San José, no se recoge ninguna palabra de San José en la Biblia. Y en los momentos más cruciales, me parece que hay notas bien interesantes de la masculinidad y en su caso de la feminidad. Cuando quizás el evento más tremendo es cuando a María se le anuncia que engendrará a Jesús. Y ella responde, digamos, con el Magnificat, que es una
pieza preciosa y la articula y demás. Y queda registrada. A San José cuando se le dice esto, no se lo encarga Dios, digamos, a María, porque era un tema muy difícil de expresar y de convencer o de hablarle a José. A José se le anuncia esto en sueños y San José lo procesa, lo reflexiona a partir de ello, digamos, de una forma quizás pasiva, mucho más reflexiva. Y ahí estuvo esa presencia a lo largo de la historia. En fin, yo creo que dejas muchísimas cosas para reflexionar y no cabe duda que este tema de la complementariedad de una masculinidad y feminidad dialogante nos puede dar de nuevo pues esas notas. Paso la voz ahora a Andrés, que ha estado aquí muy pacientemente acompañando el panel para que nos ayude con las preguntas. Sí, tenemos un momento de preguntas. Vamos a poder habilitar en algún momento, después de que respondamos una primera pregunta que viene del chat de quienes están conectados, también para que se pueda hacer alguna pregunta aquí entre los asistentes. Pero bueno, leo la primera pregunta. ¿Qué tanto es un reto para toda universidad educar a la luz de la fe y la razón, vinculando a la iglesia, escuela y familia, para una auténtica y natural masculinidad? Creo que cualquiera de nuestros invitados puede tomar la palabra para, no sé quién quiera libremente tomar la palabra para la respuesta. Sí, creo que es un reto, seguramente es una obligación, diría yo, desde la escuela en adelante. Pero también no dejar solamente la escuela. La familia tiene mucho que hacer y debe ser complementaria, ¿no? La escuela está con el chico una parte de la vida. La escuela es responsable del chico una parte de sus años. Los padres son responsables de los chicos durante toda la vida. Así que el reto es de la escuela, es cierto, el reto puede ser de la universidad, es cierto, pero el mayor reto es de la familia. Hoy por hoy las familias esperan que la escuela sea un parking, un depósito del chico mientras que ellos desarrollan su vida laboral, su vida social y demás. Responsabilizan al chico y a la escuela del desarrollo en saberes, en conocimientos y en valores, pero no se dan cuenta que ellos también son responsables. Y por otro lado, los niños, igual que los alumnos, no obedecen a sus padres o a sus docentes, sino que imitan a sus padres y a sus docentes. O sea, es un reto ciertamente para las escuelas y para la universidad, pero un mayor reto para las familias. Sí, ¿algún otro rector que quisiera complementar? Si abren su micrófono directamente. Sí, yo totalmente de acuerdo. Aquí sí, estoy ahora, las palabras del doctor Schiavone me llevan a un tema muy actual. Aquí se está hablando de un apagón educativo después de la pandemia, después de varios problemas con los movimientos sociales de los docentes en el país. Y la gran pregunta que se hacen, estamos en medias elecciones, le hacen a los candidatos, ¿cómo vamos a lograr esto? Ponernos al día sin la participación de las familias. Es imposible. La familia tiene que jugar un rol fundamental. Máxime cuando el mismo Santo Padre lo ha dicho un montón de veces, ¿no? La verdad, y en esto la verdad, la búsqueda de la verdad, que es nuestro principal objetivo como casas de enseñanza, dice él, es una partitura que se escribió para una orquesta sinfónica, no para un solista. Entonces, trabajar esto solamente a nivel de la escuela es prácticamente imposible. La familia juega un rol fundamental y la familia y entre nosotros. En el último mensaje del Santo Padre a la Federación Internacional de Universidades Católicas, a la FIUC, nos pide precisamente colaborar en este proceso entre universidades católicas, donde podamos compartir mejores prácticas. Creo que también este es un tema que puede dar muchísimo fruto de universidades que estamos todas preocupadas y trabajando en el mismo tema. Sí,
hermana quisiera tomar la palabra. Sí, claro. Estoy de acuerdo con mis compañeros del panel, el doctor Miguel Ángel Schiavoni, igual que el doctor Fernando Sánchez Campos. Desde el principio en la exposición hablo de estos importantes retos, pero me llamó mucho la atención estas cualidades que menciona el doctor Fernando Sánchez, en las que se encuentra quien tiene un buen padre. Este ser humano, este hombre, esta mujer, que pues acepta los retos, que es inteligente, que tiene las mejores calificaciones, que tiene seguridad, que tiene, dice una serie de cualidades, yo no sé, las puede releer, las puede remencionar. Todas estas cualidades que pueden ser expuestas por todo ser humano que ha tenido la dicha, como creo que yo la tuve, de tener un padre de fuerte personalidad, de fuerte carácter, que me dio la oportunidad de tener seguridad y de tener el liderazgo, de copiarle valores, de estar orgullosa de tener este papá, pues esto es lo que nosotros tenemos que propiciar, una fuerte masculinidad, esta masculinidad genuina de la que habla el título de nuestro panel. ¿Cómo formar dentro del aula de la universidad la masculinidad genuina? Hay materias en el currículo que, pues bueno, están propiciando la reflexión y la formación continua. Y a veces, pues nos vamos a las materias duras y creo que ahí también encuentran espacios, escenarios perfectos, todo docente, todo hombre de buena voluntad que quiere dejar un legado, encuentran espacios ideales para hablar y para romper quizá con la secuencia, para que también dejemos un grano de arena a nuestra construcción social. La Universidad Católica tiene este gran reto, que si sumamos puntos a la formación que hace la familia y la que está haciendo la sociedad, pues iremos a un puerto seguro. Gracias. Yo repito con mucho... tenemos la posibilidad de una última pregunta. Si hubiera aquí alguien en el auditorio que quisiera, pudiera levantar la mano. Tenemos un micrófono para una última pregunta. Muchas gracias. Además de pregunta y aprovechando la gran cantidad de jóvenes y jovencitas que están aquí, quisiera plantear el papel relevante que tenemos los varones como padres en la educación de los hijos, hablando particularmente no solo del tiempo de calidad que con frecuencia se dice debemos invertir como varones, sino la cantidad de tiempo que debemos invertir en la formación, educación y acompañamiento de los hijos. Hago el planteamiento, la reflexión para el resto del equipo que está participando. Si quiere alguno de los rectores o la hermana también hacer algún comentario al respecto. Es que en lo personal a mí no me gusta que debido a la revolución o al escenario que se nos legó después de la revolución del 68, con esta teoría de género, porque ayer claramente escuchamos, bueno, pues no se le puede llamar estudios cuando no se ha hecho la comprobación de las hipótesis. Entonces, en esta herencia que tenemos, me parece que le hemos quitado la fuerza que nos puede dar a la sociedad y enriquecer esta masculinidad genuina. Cuando el hijo tiene a su padre o la figura paterna fortalecida, puede ser una mejor persona. Cuando el hijo tiene esta presencia masculina, esta figura paterna, no puede irse por otro lugar que no sea el bien.
creo que el doctor Fernando iba a expresar, releer estas cualidades que tiene la masculinidad genuina. Muchas gracias, hermana. Cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto. Me da mucho gusto que usted me lo pregunte. En el momento que lo hice la primera vez con mis colegas, no lo logré convencer, pero ojalá que hoy estas palabras lleguen y lleguen a tierra fértil. Dice así: los padres parecen desempeñar una función crucial en 3 áreas de la vida de sus hijos: capacidades cognitivas, comportamiento y salud y bienestar general, en al menos 3 áreas. En este sentido, los hijos que tienen un padre o una figura paterna que participa activamente en sus vidas tienen mejor rendimiento académico, eventualmente alcanzan una mayor escolaridad e independencia, tienen menor propensión a practicar actividades antisociales o ilícitas y logran alcanzar una mayor seguridad en sí mismos y en sus propias capacidades, lo que provoca un mejor desempeño social y emocional. La conclusión de los expertos es clara: un buen padre es un padre presente. Y ahí sigue la cita. Creo que es evidente y me parece que el aporte de una paternidad presente, activa, es fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. Creo que no hay ninguna duda al respecto. Gracias, hermana, por su consulta. Le agradezco mucho. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo a nuestros panelistas, a la hermana Margarita, al doctor Miguel Ángel, doctor Fernando, sus participaciones. Yo dejo una provocación en la mesa, compartida, pues desde luego con mis colegas, pero también con los jóvenes aquí de la comunidad UPAEP, los maestros y la gente que nos ve a distancia. Yo creo que hemos debatido mucho, reflexionado respecto de estas bases fundantes desde una antropología, desde la consideración de la dignidad humana, desde aspectos científicos, desde aspectos socioemocionales probados en relación a qué es ser varón, qué es ser, por ende, también mujer. Y de alguna manera, todo este tiempo, vamos a decir, pues desde esos altos 60s hasta nuestro momento, básicamente 50 años, donde se ha estado reflexionando con muchas tensiones respecto de estas diferencias y esta base. No está del todo resuelta, pero en un ámbito universitario me parece que hay elementos distinguibles. El reto es plantearnos, me parece, como generación, ¿qué podemos construir juntos? ¿Cuál es el camino para verdaderamente, si hay o no posibilidad, estamos convencidos que sí, pero bueno, de ir de la mano en esa construcción de esa sociedad que queremos hacia adelante? Y me parece que en esa ruta, en esa discusión, hay algo valiosísimo que también se ha hablado de alguna manera durante estos días: el valor de la experiencia real que cada uno de nosotros hemos vivido, con sus duelos y sus alegrías, con ese sentimiento quizás de satisfacción ante ciertos eventos puntuales y un recorrido también que nos dice, porque la experiencia humana es profundamente realista. Y eso, puesto en diálogo, creo yo, nos puede ayudar a diseñar, dibujar juntos ese escenario de futuro. Pues bien, con esto concluimos, ya nos volamos un poquito del tiempo, pero les agradezco de nuevo muchísimo y pues simplemente cerrar haciéndoles de su conocimiento, les haremos llegar este reconocimiento a cada uno de ustedes por su destacada participación en el 17º Encuentro de Centros de Cultura y las 10º Jornadas de Familia, Vocación al Amor y los desafíos en la vivencia de una masculinidad. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos por su atención. Y aprovechamos para entregar también a nuestro rector un reconocimiento de su participación en este encuentro, también un poco como representante de quienes hoy no pueden estar físicamente. También está Sí, muy bien. gracias. Muy bien, muchas Seguimos. gracias.